Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Nos hemos internado en las profundidades de San José del Guaviare para hablar con Calarca Córdoba, un miembro de las FARC-EP, porque su grupo armado está comprometido en la muerte de al menos 7 militares, según informado las autoridades en el transcurso de la semana. Señor Calarca, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes. Lo entrevisto en calidad de guerrillero, jefe negociador o de comandante que está huyendo de las fuerzas militares. Miembro del Estado Mayor de los frentes y bloques que se encuentran en la mesa de conversación. No de perseguido de las fuerzas militares. ¿Lo está persiguiendo usted actualmente las fuerzas militares? Bueno, ¿qué le digo yo? Decir que la olada militar en contra de nosotros se haya desatado ahorita después del accidente que hubo, no es así. Porque pues como hemos dicho siempre, hemos denunciado ante la mesa, a través de la comisión nuestra que está allá representándonos, de que los operativos y la persecución hacia nuestras tropas y hacia nosotros como mandos ha sido permanente sin importar que haya cese al fuego. O sea que sigue lo mismo. Después del accidente que sucedió y más antes, eso venía presentándose, la persecución hacia nosotros, y lo que hemos evitado al máximo en no caer en ese problema que caímos hace unos 4 días, que fue la pelea que se presentó allá haciendo uso de la legítima defensa como está estipulado en los protocolos del cese al fuego. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? ¿Por qué atacan el ejército? Bueno, primero que todo, nosotros no atacamos al ejército. Entonces, ¿qué pasó? Como lo dije, lo que sucedió allá fue haciendo uso de la legítima defensa como está en protocolos, y voy a comenzar a contar cómo se dieron las cosas. En esa área, en esa región, hay una unidad que se llama Isaías Carvajal del bloque comandante Jorge Suárez Briceño. Esa unidad estaba a unos 4 o 5 kilómetros del caserío Guanapalo. Se encontraban estudiando precisamente el decreto de cese al fuego que sacó el presidente Petro en un aula, en el campamento. Ahí está el campamento. Como es lógico, toda fuerza militar, y en el caso de nosotros como guerrilla, sacamos las descubiertas, exploraciones, pues diario, ¿no? En el día podemos sacar 3, 4 exploraciones, 3, 4 descubiertas, montar avanzadas, porque pues de ahí depende la seguridad y la vida de los combatientes, ¿no? Y del colectivo guerrillero. Entonces en ese momento salió una descubierta, hacer el giro que corresponde. Esa descubierta entró en choque con el ejército que ya estaba ahí a unos 300 metros del campamento. Ya estaban acomodando para comenzar el avance a asaltarlos. Entonces, esa descubierta entra en combate con ese ejército que estaba ahí, y automáticamente reacciona el grupo de retención que llamamos nosotros. Ese grupo reaccionó y entró en combate inmediatamente con la maniobra del ejército. Y se formó la tirotera, digámoslo así, al medio de la confusión, pensando que eran tropas de Iván Mordisco, porque ellos están en esa área, en esa región. Es decir, ustedes confundieron al ejército con tropas de Iván Mordisco. Exactamente, al comienzo los tiros fue una confusión, creyendo que eran tropas de Iván Mordisco que estaban ahí. Los muchachos se vinieron a dar de cuenta y a percatarse que era con el ejército cuando ya toman la posición donde estaba el ejército y comienzan a mirar los soldados muertos, el uniforme, la clase de fusil, y dice, aquí estamos peleando con el ejército. En ese momento acaba de cerrar la maniobra, la guerrilla, cuando León maniobra, acaba de cerrar la maniobra, y pues caen todos de una vez en claridad que era con el ejército que estaban peleando. El muchacho que estaba allá, encargado de esas unidades, me llama, me manda un audio. Camarada, aquí estamos en combate, entramos en combate con el ejército y hay 9 muertos y tenemos 5 prisioneros. Me dice inmediatamente. ¿Qué le dije? Yo le dije, replieguense. Yo le dije, ya, si es con el ejército, replieguense inmediatamente. Llamen las comunidades, las 2 o 3 comunidades de las más cercanas del lugar, y entréguenle los prisioneros de guerra. No los vayan a maltratar. Si hay heridos, bríndenle los primeros auxilios. El muchacho dijo, ya le estamos brindando los primeros auxilios. Yo le dije, entonces retírense. Eso sucedió.
O sea que lo duro. Ah, y ya pues el ejército siguió, otras patrullas que hay ahí cerca siguieron echándole tiros a los muchachos y ellos retirando y tiros, eso se prolongó un poco ya. Pero de todas maneras, nosotros salimos de la iniciativa cuando nos dimos de cuenta ya que era el ejército, pero pues ya estaban los muertos. Y ya teníamos nosotros 2 heridos leves, ¿no? Entonces dijimos, retírense, porque fue un accidente. Y nosotros, usted puede imaginar si eso hubiera sido planificado por nosotros, ¿qué hubiera pasado? Eso nunca fue planificado. O sea, eso es un accidente. Y como le digo, todo se creía que eran tropas de Iván. Y eso ha generado mucha polémica en el país. Incluso hay colombianos que lo señalan de asesino. Que Pues es estaba lo en una normal. mesa de negociación y se presenta esto. Es decir, Pues es lo normal, me parece, esos escándalos y esas polémicas cuando se trata de que nosotros nos defendamos. Eso nunca lo han hecho, no han llamado asesinato, no han llamado terrorismo. Los 16 guerrilleros que nos han matado a nosotros estando en cese el fuego. el ejército, Pues el ejército, las fuerzas militares. Mataron en Garzón Huila, llevan 6 muertos. En el Tolima llevan 4 muertos, 2 muertos. En Colombia, Huila, mataron 2 y capturaron 6. Capturaron 4. En La Chipa, aquí en el Caquetá, mataron otros guerrilleros, aparte de los asaltos que le han hecho a las diferentes comisiones. Nosotros, siendo claros de que desde el momento que nos sentamos a hablar con este gobierno, pero que eran las mismas fuerzas militares de hace 200 años, sabíamos que esto se iba a presentar. Y por eso casi nunca decimos o exigimos a grito entero de que no nos maten, que esto, nosotros somos claros de lo que iba a suceder, porque esto es unas fuerzas militares sangrientas. Las fuerzas militares que han adoctrinado en Colombia las han adoctrinado para matar. comandante, este es un error o una confusión, dice usted, que puede resultar costoso en medio de esta negociación que ustedes han avanzado, incluso con el gobierno Petro. Pues es costoso, diría yo, Sí. por la calidad de escándalos que hacen en los medios y los opositores. Pero son 7 militares muertos. Pero son 16 guerrilleros que han matado con plena iniciativa. Estos soldados murieron por un accidente, como lo hemos llamado nosotros, es un accidente. Y claro, son vidas. Nosotros, que somos guerrilleros, reconocemos que ellos son personas, ciudadanos de Colombia, que tienen padres, que tienen hijos, que tienen hermanos. Y así como le duele la muerte de estos soldados, a los padres, a los hijos, a los hermanos, nos duelen a nosotros, porque entendemos que son colombianos y no deberíamos de estarnos matando. Por eso nosotros nunca planeamos esa acción. Por eso nosotros siempre rechazamos el enfrentamiento. El gobierno los ha llamado, les ha preguntado qué ocurrió, qué pudo haber pasado. ¿Ustedes ya explicaron lo sucedido? Como tal, nunca, después de eso, o en estos 4 días, nos ha llegado un documento de donde expliquemos. Todo es a través de una llamada ahí, algo improvisado ahí. Pero nosotros si queremos, sacamos un documento inmediatamente explicando qué había sucedido. ¿Sí, mira? Especulaciones como un berraco, amenazas que se escuchan. Ahí el ministro de Defensa precisamente estaba diciendo que iba a evaluar y que, bueno, un poco de cosas. Y entonces yo digo, si la solución y la prevención para evitar más muertos de estos 7 o 8 que hayan caído ahí es la guerra, si así lo toman ellos, pues que se quiten la máscara que han tenido estos días hablando carreta. El ministro de Defensa está ofreciendo 50 millones de pesos por el comandante que lideró. Ese es este el tema. método burgués que han utilizado siempre aquí en Colombia. Como aquí en Colombia hay un problema de desempleo, hay un problema de falta de vivienda, de educación, de salud, de trabajo, saben que hay mentes débiles. Y eso lo han aprovechado siempre. Cogen a cualquier guerrillero, cualquier revolucionario y lo convierten en un cuadro, en un objetivo y luego ofrecen dinero. Y como saben que hay gente necesitada y gente débil de mente, pues inmediatamente van a decir cualquier cosa y van a tirar a ganar esos 50 millones, pero eso es mentira, eso no los pagan. ¿Qué ha pasado con todos esos mercenarios que han ido a matar revolucionarios, personas, incluso a otros países, a ver si les han pagado? No les han pagado. Y entonces es un método viejo que no es nuevo. Eso es un método. Yo le diría a ese ministro y a esos que están ofreciendo ese dinero que por qué no revisan la escuela de allá, de esa vereda donde sucedió el accidente,
y vamos a hacer una inversión con unos 50 millones mejor. O miremos las carreteras, los puentes que hay allá. En vez de invertírselo para matar, ofrecerlos para matar a una persona, a un revolucionario, un guerrillero, que no hizo las cosas de Adrey, pues invertamos 50 millones mejor en unas obras sociales. ¿Usted quiere seguir en la mesa de negociación de paz? No hablo por mí. Nosotros que estamos ahí, mandos y guerrilleros, queremos y hemos querido, por eso estamos ahí, porque creemos que esa es la solución al grave conflicto armado y social que hay. Si no es hablando, no se sale de este problema. Los tiros ahondan, alejan, causan heridas, causan terror, causan desgracia. Todo lo que queramos decir, los tiros es eso. Pero ¿cómo cree usted que el país va a volver la confianza, va a retornar esa confianza pues hacia ustedes en medio de esa negociación que están adelantando? Bueno, yo diría que ojalá usted cuando se Después refiera a de lo usted, ocurrido. yo quisiera que cuando usted se refiera a ustedes, se refiera al gobierno y a nosotros. Si las familias de los soldados ven esta entrevista, ¿usted qué les dice? Primero que todo, yo diría que como lo hacemos nosotros como revolucionarios, ante cualquier situación, cuando se trata de muertos, de desaparecidos, de heridos, todo lo que pretenda que se trate de la guerra, toda nuestra solidaridad, nuestros sentidos pésames por sus familiares, al igual que los guerrilleros que han caído y demás campesinos de nuestro pueblo que han caído en esta guerra. El país leyó la carta o conoció la carta que usted le envió al presidente Gustavo Petro. ¿Le molestó que el cese al fuego por parte del gobierno fuera solamente por un mes? Bueno, a nosotros no nos molesta, pero sí nos trata de sorprender. Porque bueno, ¿qué hay tras de este ultimato? Si nosotros nunca nos hemos negado a continuar en la mesa y dialogar y debatir lo que nos presenten. Hay que debatirlo porque pues estamos en diálogo, por eso se llama conversaciones, ¿no? Entonces, pues sí nos sorprende porque ¿cómo así de que duda primero para dar la prórroga y luego sale con un decreto, una vaina ahí, pues como cuando usted le pone el cuchillo a otro en la nuca y le dice, bueno, pega el vuelo para un lado o se lo deja hundir, como se dice en palabras campesinas. Entonces dijimos, pues esto aquí detrás de esto tiene que haber alguna vaina peligrosa. ¿Y qué decimos nosotros? Pues vamos a esperar para pronunciarnos, porque pues tampoco podemos estar haciendo nosotros cosas sin antes analizar bien las cosas. Y es ahí cuando sacamos una carta y la enviamos. Y le vamos diciendo, y lo digo hoy otra vez aquí, nosotros hemos dejado claro siempre, en todos los ciclos y reuniones con el gobierno, de que zonas de concentración y desarmes en la agenda de nosotros no están. Yo pienso que eso lo da el tiempo. Eso lo da el tiempo y los hechos reales. Pero el tiempo está pasando. Al presidente le queda año y medio. Sí, pero el tiempo del presidente. El tiempo del mandato del presidente está pasando y nosotros sabemos que ya le queda un año prácticamente. Pero es que no hemos solucionado nada. A mí ya me da pena hablar en estas entrevistas y hablarle al pueblo de las tales transformaciones territoriales que apenas están enjocadas en un terroncito de tierra ahí, que no coge ni siquiera el 1% de los pobres que necesitan los cambios en Colombia. Ni siquiera el 1%. Y ni siquiera siendo ese número tan pequeño, este gobierno ha sido capaz de cumplir ni el 1% de lo que se ha acordado. ¿Con qué cara nos van a hablar a nosotros de preocupamiento, de zonas de concentración? ¿Qué hay tras de esto? Ahí lo dijimos, pareciera que fuera una celada. Nosotros tenemos la mente todavía bien, nosotros no nos olvida lo que hablamos. Yo le quiero preguntar una cosa con la franqueza que lo caracteriza a usted. ¿Usted cree que se logre la firma del acuerdo de paz con el gobierno Petro en este año que le queda? Vea, yo siempre he dicho y como nos han dado las condiciones, sigo diciendo, de que es muy difícil, porque nosotros, como le digo, podemos firmar miles de acuerdos y montones de papeles,
Pero si no hay quien garantice para la ejecución de esos acuerdos, ¿en qué termina un proceso de paz? Y le pongo un ejemplo. Pero ¿ese es un sí o es un no? No, yo digo que no es suficiente el tiempo no alcanza. Y es muy difícil. Y lo que he dicho siempre, lo único que se puede firmar hacia las carreras es una desmovilización. Es lo único que se puede firmar. Pero la solución al conflicto y encontrar lo que hemos buscado, no solamente nosotros como guerrillas, sino la clase proletaria, eso es mentira que la hemos encontrado ahora. Y una entrega de armas. Pues sí que menos. Yo pienso que no, nosotros no, porque lo primero es que nosotros cuando uno dice que entregar es como entregar algo que le ha dado alguien a uno. Y a nosotros nadie nos ha dado las armas, nosotros las hemos conseguido. Pero en medio de esta negociación de paz, ¿no cree que se dé una entrega de armas de que finalice el gobierno Petro? Ah, no, eso lo hemos dicho siempre nosotros que es imposible. Nosotros podemos hablarle mentiras al presidente, mentiras al pueblo, eso tiempo sobra. Para eso tiempo sobra. Y entonces es muy difícil, vean. Entonces yo digo una cuestión. Si esto fuera un gobierno duradero, por ejemplo, que Petro gane nuevamente, son otros 4 añitos para hablar, para seguir investigando y ahondando en la conversación, buscando las salidas, ¿no? Pero pues no es una salida de que nos atrapen a nosotros como guerrilleros allá y nos vuelvan civiles y se solucionó. Es que el problema no son las armas de nosotros. El problema son las causas, el problema es tuvo esa cantidad de gente aguantando hambre. Comandante, pero sin entrega de armas y sin firmas es muy complejo, o sea, no hay nada. Pero una firma sin solución es más complejo. Sí, pero lo que Es mejor solucionar. Sí, pero lo que los colombianos esperan, es decir, es un grupo que entregue sus armas y uno menos. A mí se me hace muy raro que usted hable de los colombianos. Porque Pero si vamos el a preguntarle a todo el comandante, campesinado, sí. ninguno quiere que entreguemos armas. Pero en las regiones del país, en las grandes ciudades del país, la gente anhela un proceso de paz para que ustedes entreguen sus armas, firmen un acuerdo de paz y desaparezca un grupo menos en No, la lista. eso no podemos decir que todos. Nosotros sabemos que en las ciudades hay personas que entienden las contradicciones y los conflictos y saben la raíz de dónde viene el problema y que esto no se soluciona desarmando un grupo guerrillero. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué solución ha habido después del 2016 cuando ese grupo entregó las armas? No hubo ninguna solución. Ahorita la gran mayoría de esos muchachos, unos están en los paramilitares, otros están en bandolas, otros están en las cárceles, otros están muertos y los problemas siguen los mismos. Yo no he visto en ningún municipio ni en ninguna vereda que haya llegado el gobierno o una delegación a decir venimos a hacer esta carretera producto del proceso de paz que hubo en el 2016. Venga, comandante, pero si Petro ve esta entrevista se va a decepcionar. ¿Mm? Porque él va a estar esperando Yo pienso que entrega de armas, firma del acuerdo. Yo pienso que lo decepcionaría más si hablara un montón de mentiras aquí y no le cumpliera el día de mañana. No a él, al pueblo. Porque Petro es una persona. Y es transitorio por ahí. Pero las causas por las cuales estamos en armas nosotros siguen vigentes y tal vez nos morimos nosotros y se muere Petro y se mueren estas generaciones y es difícil para solucionarlas. Complejo el escenario. Es complejo. Es que estamos viviendo una guerra que nos tocó vivirla y desenvolvernos ahí al medio de unas contradicciones. Y unas contradicciones serias, diría yo, porque, por ejemplo, usted me dice que el pueblo quiere que dejemos las armas. Eso es una mentira. Si nosotros vamos Pero a sí hacer... es un anhelo sentido. Pero grupo un anhelo de aquellos que a nosotros les demos estorbo, porque representamos peligro en los planteamientos que hacemos nosotros en beneficio de la sociedad. Esos que tienen plata, esos que nosotros les damos estorbo cuando nosotros hacemos un planteamiento, por ejemplo, de reforma agraria integral. ¿Usted Cuando no cree? hablamos de quitarle la tierra a los que la tienen, a los que la han quitado a los civiles, a través de los paramilitares, matando, asesinando, para ellos sí es un peligro a nosotros. Analizando un poco el decreto de cese al fuego, cuando el presidente lo deja solamente por un mes y duda incluso al comienzo de si lo expide o no, ¿no cree que el presidente se cansó y tiene afán y quiere ya dar resultados? Claro, pues eso es lo que se muestra. Pero digo yo que nosotros ahí no estamos trajuñando a nadie, porque de un comienzo hemos hablado las cosas con transparencia, porque es que más ligero se cae un mentiroso que un cojo. Si nosotros hubiéramos echado 5, 6, 7 mentiras cuando iniciamos ese proceso, hoy estaríamos diciendo, ¿cómo le vamos a hablar a este pueblo? ¿Qué le vamos a decir
a ese campesinado que tiene una esperanza puesta en nosotros. Pues no, siempre hemos dicho, vamos a dialogar. Y lo digo hoy aquí, si el próximo gobierno que llega nos invita a dialogar, vamos a dialogar, pero con unas condiciones claras y las mismas que hemos dicho en este periodo. ¿Por qué usted quiere prolongar el cese al fuego? Pues no es que yo lo quiera prolongar, es una exigencia del pueblo. Yo pienso que si esos fusiles no se disparan, pues no hay muertos, no hay heridos, no hay desgracias entre la sociedad. Porque es que lamentablemente los muertos los hemos puesto los pobres. Los ricos no han puesto ni un muerto. ¿Usted qué responde a quienes dicen que ustedes quieren prolongar el cese al fuego porque se están fortaleciendo militarmente? Pues eso normalmente lo hace la oposición. Porque la oposición jamás va a querer de que nosotros respiremos. ¿Usted en estos ceses al fuego no se ha fortalecido con su gente? Pues lo normal. Sí. Yo no voy a decir de que nosotros no hemos reclutado. Yo no voy a decir de que nosotros hemos ejercido cantidad de tareas en son de desarrollo. Petro no decide prolongar el cese al fuego, ¿qué va a pasar? Bueno, yo diría que aquí sí hay una contradicción seria porque a nosotros personalmente, a la FARC, muchas organizaciones sociales que están interesadas en el proceso, además porque están comprometidas con voz y voto, porque participan en la mesa de una u otra manera, pues ahí va a haber una contradicción seria porque ellos van a exigirlo. Por lo menos a nosotros nos lo han exigido. Y nosotros, como siempre, mostrando la voluntad y los deseos de buscar una salida política, hemos dicho por nosotros no hay problema. Pero claro, si Petro toma esa decisión, nosotros no haremos nada contrario de continuar la lucha normalmente y defendiéndonos en medida que podamos. Es decir, se levantaría de la mesa. Pues ahí hay unos protocolos, yo diría que habría que revisar. Nos tocaría la dirección que habemos, sentarnos y analizar bien el tema de protocolos, los acuerdos, analizar todo. Porque hemos dicho de que es muy difícil unos camaradas allá sentados hablando con el enemigo de clase o con el gobierno, y aquí en los campamentos, en el campo, una sola masacre, tanto de soldados como de guerrilleros, incluso de campesinos. Pues eso es una contradicción más seria, diría yo, ¿no? Porque si vamos a hablar de paz, comencemos por ahí, no nos disparemos. Y vamos a hablar al medio del cese al fuego. Y ojalá sin ventajas militares, que es lo que siempre ha existido aquí. Aquí siempre ha habido ventajas militares. En el caso de las fuerzas militares en contra de nosotros. ¿Por qué no está de acuerdo en las zonas de ubicación que propone el gobierno? Vea, porque por lo mismo y tanto digo yo que una zona de concentración no soluciona nada. Genera más problemas, diría yo. ¿Por qué? Porque ¿quién nos garantiza a nosotros de que no nos maten en esa zona de concentración? ¿Y quién nos garantiza? Y no es tanto que no nos garanticen, sino que no lo van a permitir. Yo diría que el gobierno no lo va a permitir de que nosotros sigamos desarrollándonos como guerrilla. Porque cuando se trata de una zona de concentración, ahí van a haber unos protocolos para la zona de concentración. Y esos protocolos no van a hacer de que nosotros podamos ejercer el trabajo que hemos venido desarrollando en las regiones. Eso va a ser una vaina complicada, eso cada uno va a poner su idea, ¿no? Va a querer de que reine su idea. Y Pero, por ejemplo, nosotros, yo estoy seguro que nos van a decir, bueno, aquí todo el mundo concentrado, no van a poder hablar con la población civil, o sea, orientar a las masas. Aquí no van a poder reclutar a nadie, aquí no van a poder hacer trabajo financiero. Yo me imagino que eso es uno de los métodos. Pero es apenas normal, porque el gobierno no los va a sentar a negociar para no dejarlos para permitirles que sigan creciendo como guerrilla. Pero no ha sido un compromiso. Es que eso no ha sido un compromiso nunca, ni no está en ningún protocolo. Es más, lo único que nos podría a nosotros impedir eso era si nosotros algún día hubiéramos firmado hostilidades. Pero aquí solamente se firmó un cese al fuego bilateral. De resto sigue normal. Que nos quieran imponer eso es otra cosa. Eso no está en ningún protocolo firmado. No van a entregar las armas en el gobierno, no se va a hacer la firma del acuerdo, no aceptan la zona de ubicación como tal. Bueno, pues yo diría que en este gobierno no, pero si Petro sigue, ¿qué tal que en 2, 3 periodos más que siga,
por lo menos la corriente de Petro y que coincidamos. Hombre, es que yo digo lo que siempre he dicho, esas armas no es el problema. El problema es el problema que hay ahí en la sociedad. Oiga, comandante, usted me ha hablado mucho de que Petro continúa. ¿Ah? De que Petro continúa, de que si Petro sigue. ¿Usted cree que Petro siga después del 2026? No, pues a como están las cosas es difícil. Pero preferimos que siga Petro y no que siga gobernando los mismos que han estado gobernando y que por lo menos no se han prestado para llegar a verdaderamente, al menos un diálogo, pues no voy a decir que respetuoso, porque aquí tampoco nos han respetado, pero yo diría, hagámosle la cuenta a las cifras de los muertos, hagámosle la cuenta a las cifras de los heridos, hagámosle la cuenta a las cifras de los desaparecidos. Comandante, es muy difícil que el gobierno acepte que ustedes no estén de acuerdo con el tema de la ubicación, con el tema del cese al fuego de 30 días. Es muy complejo. ¿Cómo dirimir eso? Yo diría que sería difícil que aceptaran si nosotros nos hubiéramos comprometido en algún momento, pero es que nunca nos hemos comprometido. Por eso digo, nos sorprendió ese decreto. Por eso nos sorprendió, porque es que nosotros nunca hemos hablado de eso. En excepción del caso que está sucediendo en el 33 en el Catatumbo. Allá es una situación diferente porque allá prácticamente hay una guerra civil. Una guerra de militares contra civiles, diría yo, que en este caso son los helenos matando a los campesinos. ¿Usted cree que el ministro de Defensa, que es un militar, está ejerciendo presión en este tema? ¿Para que se acabe el cese del fuego? Sí. Claro, es el más interesado. ¿Por qué? Porque es un militar y está enseñado a eso, a mirar matarse en los pobres. Y más cuando se trata de rango, cuando se trata de poder y cuando se trata de auge, él lo va a hacer. Y es el más interesado. De eso sí no tengo la menor duda. ¿Usted cree que desde que llegó el ministro de Defensa se incrementó la violencia? Bombardeos, violación del cese del fuego, montajes. Vean, precisamente hoy en Algeciras, Huilas, en una vereda, no recuerdo la vereda, allá llegó un grupo de militares, llevaron un fusil viejo y le hicieron un montaje a un campesino y se llevaron a esa familia. Oiga, comandante, ¿usted cree que tenerlos ustedes en grupos no es tenerlos de alguna u otra manera pues vigilados, custodiados, controlando un poco más el tema de los avances de los acuerdos de paz? Para nosotros no es avance, para el gobierno sí, porque cada día nos va a atar más las manos y es lo que quieren. Pero eso pasó con el acuerdo de La Habana, ¿no? Los ubicaron en zonas de... ¿Y en qué terminó? En la desmovilización y en nada. Porque vuelvo y le digo lo que le dije hace rato, ¿dónde está la implementación de eso que acordaron? No hay nada. El expresidente Juan Manuel Santos esta semana arremetió contra el proceso de paz de Gustavo Petro. Lo miré. Dijo lo primero que dijo es que el gobierno ayudó a organizar las disidencias de las FARC. ¿Eso es cierto? Pues yo voy a decir que Petro nos ayudó a organizar, no, porque jamás ha venido aquí a dar una charla en una orientación. Petro lo que hizo fue darle cumplimiento a lo que dijo en pro del diálogo. ¿Y qué hizo Petro? Pues hicieron unos protocolos, nosotros hicimos una petición de trasladar unos mandos de las diferentes regiones a un sector que se llamó Casa Roja para debatir el tema para entrar al diálogo con Petro. Y eso fue lo que hicimos. Se trajo un cuerpo de mando que había, ahí nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué está tan rabioso Juan Manuel Santos con el proceso de paz? Juan Manuel Santos está preocupado. ¿Por qué? Porque hoy queda más claro la mentira que le metió al mundo, de que las FARC se había acabado en Colombia. Y porque se descubre el robo que han hecho de toda esa cantidad de dinero que han dado a Colombia para el posconflicto, con el cuento de que la FARC se acabó. Y lo descubrimos desde un comienzo. Nosotros sabíamos que Santos en algún momento tenía que decir algo. ¿Por qué cree que a nosotros nos comenzaron a llamar no Estado Mayor de la FARC o Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia cuando comenzamos el diálogo? Porque se decía que en Colombia ya no había guerrilla. Y si este gobierno iba a iniciar unas conversaciones con una guerrilla que está viva ahí, después de que otro gobierno dijo
en Colombia se acabó la guerrilla, pues había una contradicción seria, ¿no? Y entonces no habrían países garantes, no habrían ayudas de la comunidad internacional, nada para este diálogo. Siendo claro nosotros de que estábamos ayudando a la mentira, le anduvimos y por eso nos llamaban Estado Mayor. O sea, un favor que Petro le hizo a Santos. Pero es un favor que Petro hizo Santos y tal vez un favor que también hicimos nosotros, porque nos dejamos conducir y llevar allá ese cuento. Pero pues a la final nosotros decimos eso no le quita nada, porque nosotros sabemos qué somos. Y sabemos que vamos a buscar una salida y vamos a apostarle al diálogo y vamos a impedir muertos y vamos a impedir una cantidad de cosas. Y entonces, claro, pues si volvían a decir que entró en diálogo nuevamente el gobierno entrante, que es de Petro, con una guerrilla que hay, pero ¿cómo así? Si es que aquí ya la guerrilla se acabó. Y pues no, mira que hasta el mismo Timochenko se prestó y dijo que a partir del 2016, en un decreto que salió, entonces que ya no existiría ni un guerrillero más en Colombia. Se adueñó del título de guerrillero, se adueñó de las causas y echó al hueco mejor las causas generadoras del conflicto. ¿Usted qué le propone a Petro ¿En esta negociación, para enderezar la negociación? Yo le propongo lo mismo que propusimos en la carta. Que hagamos una comisión tripartita, no sé cómo se llama, pero que participen países garantes, comunidad internacional, líderes campesinos, guerrilla, iglesia, Cruz Roja, y que le echemos una mirada a todo lo que hemos acordado, primero allá en la mesa, y luego en el terreno, en los territorios que designamos para las transformaciones territoriales. Y que del rendimiento que vaya ahí en esas transformaciones, digamos, o saquemos un plan que nos lleve a comenzar a ejecutar esos acuerdos que llevamos. Pero más antes que no hable de otras cosas. Yo le diría al presidente. Pero es que le interesa mostrar resultados de su paz total. Pero nosotros, ¿qué nos vamos a prestar? Incluso para ayudarle a mentir a Petro. Nosotros valemos por la palabra. La organización, nuestro comandante Manuel Marulanda siempre nos infundió que esta organización, ante todo, se caracterizaba por la palabra. ¿Usted cómo ve la paz total de Petro? Pues yo digo no que va a firmar con ustedes. No van a entregar las armas. El ELN grave la situación. Con Iván Mordisco el escenario es tremendo. El Clan del Golfo tiene una arremetida contra los policías en esta semana. Es decir... Pues usted mismo responde. Ahí no hay nada. Y nosotros sí queríamos que hubiera una paz en Colombia. Y queremos aún. Queremos, por eso no nos hemos retirado de esa mesa. A pesar de todos esos capturados que tenemos. Es que tenemos un poco de guerrilleros que ya están elegidos para la mesa capturados. Y están ahí y hemos soportado todo eso pensando y creyendo y como el creyente teniendo fe de que pronto esto se enderece y arranquemos por un buen camino y comencemos verdaderamente a mostrar que en Colombia sí se puede hacer la paz con cambios reales, no con politiquerías y con compromisos falsos. Entonces yo digo que sí hay un problema grave con el tema de la paz total. Cosa que miramos muy difícil de hacer, de que se diera a nosotros, porque es que Petro tiene muy buenos pensados y sus discursos van muy acorde a lo que nosotros incluso planteamos. Pero el problema es que no puede gobernar. ¿Por qué le tocó apelar por la consulta popular? ¿Ustedes están apoyando la consulta popular? ¿La van a apoyar? Pues decir que nosotros mandar campesinos, no, pero sí estamos de acuerdo, que eso sea así. Además que esas 12 preguntas que hacen ahí, pues van bien relacionadas con cosas que nosotros hemos planteado incluso en la mesa. Pero ustedes les dicen a los campesinos, oiga, voten, como quieran, pero voten. Si a nosotros pide el concepto campesino, le decimos, vaya, voten. Si nos piden concepto. Pero no obligan. No, pero ¿qué vamos a obligar? Comandante, ¿usted qué le responde a la gente que cree que quieren seguir negociando en el gobierno Petro para ganar tiempo con este gobierno con el que no va a pasar nada, para oxigenarse, para seguirse oxigenando y seguir creciendo? ¿Qué les dice usted a esa gente que cree en eso, que cree eso? Si lo hacen, o sea, usted me hace la pregunta es de que si
Hay gente que cree que ustedes quieren seguir negociando en el gobierno Petro, sabiendo que pues no va a pasar nada, para ganar tiempo y oxigenarse aún más. ¿Usted qué le responde a esa gente en Bogotá que dice eso, a esos analistas políticos y No, del conflicto? yo diría que yo respondo a esa pregunta Sí. que usted me hace con la propuesta que hacemos de la comisión de verificación. Porque ahí nos contradecimos. Que vaya a esa comisión, revisemos acuerdos, vamos al terreno y esa comisión sea la que dé el veredicto final, diría yo. El veredicto final. Porque de esa manera no censuramos la voz del pueblo. De otro lado, ¿cómo siguen las diferencias con Iván Mordisco? No, lo de Iván Mordisco, a como él nos la puso, esto es una vaina que ya no se define en medio del diálogo con él. Esto, él dejó claro a través de unos documentos de que nosotros éramos enemigos para él. Él quiere decir que somos enemigos del pueblo y de la FARC y nosotros no lo tomamos así. Somos enemigos para él como persona por sus caprichos, pero para las FARC y para el pueblo jamás. Y entonces esto ya entra a ser una contradicción casi que antagónica, siendo de la misma clase. Porque el daño que nos ha hecho Iván políticamente es muy grande. El daño que le ha hecho a esas familias de todos esos líderes y campesinos que ha matado es inmenso. Yo no voy a decir que Iván es paramilitar. Iván dice ser guerrillero, le respetamos. Pero pues un guerrillero con un pasado muy negro ya está dejando. Y el daño que le ha causado a esa familia de todos esos guerrilleros que ha hecho matar, confrontando con nosotros, pues es muy grande. Entonces, ahí sí, verdad, como dijo alguien, de todos esos grupos que estamos enfrentados, algunos tienen que desaparecer. Eso es algo lógico. Algunos tienen que desaparecer y vamos a ver quiénes son. Ustedes no son. Pues yo no voy a decir a boca llena que nosotros vamos a esperar que pase el tiempo. Pero el principal enemigo de ustedes hoy, ¿quién es? ¿Mordisco? No, pues yo no diría que Mordisco es el principal enemigo, no, porque cuando yo llegué a la guerrilla, incluso nos hablamos, o yo ni sabía que él existía. ¿O el ELN? El principal enemigo de nosotros sigue siendo el mismo, la oligarquía de Colombia. Que hay unas contradicciones con estos grupos y que nos toca combatirlos es otra cosa. ¿Me hago entender? ¿Es cierto que la disputa suya con Mordisco es porque hay una caleta de oro en el Caquetá, en el Yarí? Pues esa caleta si está, yo no sabía. Yo lo que sé es que las contradicciones con Iván se dieron porque, lo puedo decir hoy, de que desde el momento de que Iván se quedó diciendo que iba a seguir siendo guerrillero, jamás tuvo un pensamiento abierto donde se permitiera hacer dirección con un cuerpo de mandos y trabajar sobre la base de un plan que beneficiara a la guerrillerada y al mismo pueblo. Estoy viendo muchísima gente alrededor suyo, lo custodia mucha gente. ¿Usted cómo financia esa tropa? Lo normal, nosotros nos presupuestamos a través de nuestra política financiera. Hacemos la política financiera como lo hemos explicado, con unas normas que hay para hacer la finanza. Y muchísimas no, yo diría que lo normal. Lo normal, vean, aquí la FARC se compone, la estructura orgánica de la FARC es escuadra, guerrilla, compañía, columna, frente, bloque. Como mínimo uno debe andar en una escuadra que es en la que milita uno como miembro del partido que es, aunque sea armado. Nosotros somos partido en armas. Y entonces un mando, por superior que sea y por lo que sea, siempre tiene que militar en una escuadra porque ahí está su célula de partido. Y ahí milita. ¿Sí, mira? Y entonces, pues nosotros tenemos que andar con una escuadra o dos escuadras. Por eso, pero todos ellos comen y valen una plata, es decir... Pues claro, eso vale para mantener a esos guerrilleros. O para mantenerlos, no, para el sustento, porque nosotros estamos ahí y pues eso ya lo explicaba yo en días pasados. Nosotros tenemos unos métodos de financiación. Siguen con el tema de la extorsión. La gobernadora del Meta ha sido una crítica suya muy fuerte. Sí, ella ha criticado. Y yo me parece que es normal que lo diga, porque pues, que ella es una gobernadora. Sí, claro. Y entonces, que... y yo también soy claro, de que usted ir a pedirle plata a otro, que uno nunca le ha ayudado a trabajar, y no va a quedar contento. Pero, igual pasa con los peajes, con el IVA, con los impuestos que cobra el mismo Estado. ¿No cree? ¿Cuánto vale financiar toda su tropa hoy?
Vea que tener un número definido, no, pero un cálculo sí. Nosotros, haga la cuenta, yo no le voy a decir cuántos somos, pero sí somos un número bastante grandecito y nosotros está valiendo el por medio de un millón largo, el mes del guerrillero, en comida, medicina, transporte y logística. ¿Se financian de oro también? Pues donde hay condiciones para nosotros cobrar un impuesto de los que explotan las minas de oro, pues lo cobramos. ¿Y el negocio de la coca también? Cobramos el impuesto normal, como cobrar el impuesto de la venta de una finca de 200 millones para arriba, como cobrar el impuesto de un estanco de cerveza de los más grandes que hay, como cobrar cualquier impuesto. Sí, ¿cuánto le cobran, por ejemplo, un estanco? A un estanco nosotros en estos momentos le está cobrando 10.000 por canasta de cerveza. 10.000 por canasta de cerveza. Sí. ¿Hasta los curas también caen ahí o no? ¿Cómo? ¿Los curas y las parroquias o no? Pues los que tienen formitas también, porque no es que a ellos también hay que protegerlos en las regiones cuando tienen bienes. ¿Cómo van a jugar ustedes de cara al 2026? ¿En qué sentido? ¿Van a apoyar a algún candidato? ¿Está vislumbrando algo el que diga Petro? En eso nosotros no nos hemos detenido todavía a pensar, Sí. no hemos definido eso. Estamos por sentarnos a definir esa situación, pero a mí me parece que ahorita ya hay mucha trocha abierta. A mí me parece que ya hay un espejo para el pueblo y el espejo es el que le decía hace rato. En este gobierno se ha mirado de que ha minimizado las muertes. Por lo menos hay un presidente que se atrevió a acercarle y a hacerle la lucha abierta a ese Congreso de la República que no quiso aprobar las reformas que quería en beneficio del pueblo. Entonces eso es una esperanza para el pueblo, aunque no lo haya logrado, es una esperanza. Si sube otra persona que sea la corriente Petro, por lo menos que piense algo parecido, pues yo creo que disminuye más. Claro, de pronto se adormece más los cambios estructurales, ¿no? Pero por lo menos se disminuye más la pobreza, la miseria. Y entonces, si a nosotros, yo lo diría hoy sin pedirle opinión a otros mandos todavía, los campesinos nos dicen, camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro, por los uribistas o por los artistas? Nosotros le diríamos por los de Petro. Eso no tiene menor duda. ¿Y han contemplado interferir en las elecciones? Es decir... No, no porque nosotros no podemos engañarnos o seguirnos engañando. Si aquí va a entrar un candidato Uribe a hacer campaña, que entre. ¿Y no le va a pasar nada? Pues no le va a pasar nada. Porque ¿por qué tenemos que censurar eso? Pero Si es que aquí el pueblo ya tiene que ser consciente quién es el que le hace el daño y quién es el que hace el bien. Pero un candidato Entonces uribista... sería ¿a qué tenerlo puede- nosotros ahí. Pero un candidato uribista que puede votar libremente, puede venir a hacer proselitismo, no creo. Que venga y la haga. Algo que hemos definido nosotros es que en eso no nos vamos a meter. Porque si estamos haciendo una lucha con certeza, estamos hablando con la realidad, ¿por qué vamos a impedir que venga ese enemigo? Y si estamos hablando de apaciguar la guerra, ¿por qué vamos a impedir que venga un candidato del uribismo? Pues que haga campaña. El pueblo ya sabe quién es quién. Oiga, comandante, cuénteme una cosa, venga, usted no me va a decir el número de hombres que tiene, pero sí se ha incrementado su grupo o se mantiene como la última vez que hablamos hace un año. Decirle yo a usted hoy, o al pueblo, Sí. o al que nos vaya a escuchar en esta entrevista, de que no es una mentira. Nosotros estamos en constante crecimiento. Nosotros estamos como la vida, como los seres humanos. Sí, sí. Nacimos, crecemos, nos reproducimos y tal vez no nos muramos antes. Nos vamos a morir algunos, pero la organización toda no. Algunos nos vamos a morir. Entonces ahí le respondo, estamos en constante crecimiento. ¿Pero en qué porcentaje han crecido más o menos? Pues eso es difícil uno ponerse a decir estas cosas porque no tanto porque sepan la verdad, sino por la forma en cómo los enemigos del pueblo y de la paz se arman para dar carreta. Pero ya no es el grupo de Calarcá que empezó cuando inició la negociación. No, pues lógico que no, porque estoy diciendo, yo sé que nosotros hemos crecido, lo normal, al medio de las tareas. Vea, ya sale un guerrillero o una comisión de organización a hablar con el pueblo, expresa nuestra forma de lucha, nuestro sentir por el pueblo, y como mínimo 1 o 2 quieren ir para la guerrilla. ¿Tiene menores de edad? No. Lo digo con plena certeza que no. Cuando usted recluta, ¿a qué se refiere? Es decir, yo llego a una finca y veo un muchacho que le veo perfil y me lo llevo,
No. o cómo los convence Yo usted? le digo a usted, bueno, Sí. si yo me traigo 5 o 6 muchachos Sí, sí, obligados sí. para la guerrilla y los armo, Después lo matan. pues me matan. O se van con las armas, o no. ¿Quién va a estar obligado aquí más armado? Nuestra forma en los documentos de reclutamiento, que creemos que es una palabra siempre pesada, pero nuestra forma de traer combatientes aquí a la organización es hablándoles claro. Claro, lo normal. Miramos un combatiente en óptimas condiciones, se habla con él, un combatiente no, un campesino, y se le explica. Lo invitamos a que ingrese a las filas de la FARC, o que se preparen las milicias. Y va a venir la pregunta, ¿y eso cómo es? ¿O qué es? Lo primero que preguntan un poco es que si pagan aquí. No, señor. Allá a nadie se le paga. Se le responde por un presupuesto que se maneja en colectivo. Y el resto es preparación y hacerse claro de la lucha allá a través del estudio. ¿Usted está fortaleciendo las tropas de Andrea Bendaño en el Frente 33 del Catatumbo? Hasta ahora lo único que hemos enviado para el Catatumbo es felicitación a los camaradas por sostenerse en la lucha y los sentidos pésimos por los camaradas caídos y que nos fortalezcamos moralmente, anímicamente y hasta físicamente, porque allá el terreno siempre es complicado. Es lo único. ¿El gobierno de Nicolás Maduro apoya al ELN en esa zona del país? Eso no es un secreto. Yo hoy no voy a decir que el gobierno de Nicolás Maduro es heleno. Lo que sí sé es que hay vínculos de algunos militares con los helenos, porque ganan plática. Militares Venezolanos. venezolanos. ¿Y Sí. cómo operan, según lo que usted ha logrado averiguar? Bueno, algo que puedo contar que me transmitieron los camaradas de allá, Sí, sí, sí. es de que, por ejemplo, la frontera, en el momento de la agresión que hubo contra el bloque Magdalena, allá en el Frente 33, es que la frontera fue militarizada automáticamente. Todo lo que es la zona frontera. Y los helenos pasaban para allá, para Colombia, pasaban para Venezuela normalmente, y guerrilleros que miraron, mejor dicho, es que ese fue un plan orquestado desde hace unos 2 años, tal vez más antes, ¿no? Porque allá en esa frontera, la FARC tenía alguna infraestructura en beneficio del pueblo. Tenían un complejo panelero. Tenían aves, tenían cerdos, tenían peces, tenían de todo, lo normal de la canasta familiar. Y entonces los helenos hicieron una entramada a través de las fuerzas militares de Colombia, de Venezuela, y vinieron y acabaron toda esa vaina. Entonces desde ahí hay un complot. Y se venía desgastando a la FARC desde 2 años atrás. Y al punto de que lanzaron la ofensiva, y entonces eso no se puede negar, nadie puede decir que no es así, ahí tuvieron las fuerzas militares incluidas. Algunos militares venezolanos vinieron a pelear en contra de las FARC disfrazados de helenos, llegaron ahí al terreno. Eso porque se ha encontrado evidencia en los documentos de los muertos, en los equipos que se cogen, varias cosas. Y así es muy complejo todo en esa zona, Pues dígame, con la influencia porque de es que es Nicolás una Maduro. zona fronteriza. Y entonces ahí tenemos un problema, ejército colombiano, ejército venezolano y helenos. ¿Y el impacto contra ustedes fue muy grande? ¿Ya se sabe el número de bajas? Bueno, pues aquí nosotros, en este caso, tenemos reconocido de que se hayan ido, unos se hayan entregado a las fuerzas militares y otros a los helenos, un por medio de unos 120 guerrilleros, por medio. Pero pues hermano, nosotros Es decir, decimos, perdieron 120 guerrilleros de las FARC. un por medio en la primera embestida, Sí, eso más o menos lo que se miró por noticias y la contabilidad que hay en los camaradas. pero entre muertos y los que se... Muertos, la mayoría muertos son civiles. Guerrilleros que hayan muerto en la embestida como tal ahí, yo creo que no se suben a 30. La mayoría puro campesinos que mataron. Y por eso ese desplazamiento de 20 y algo mil de campesinos. Perfecto. Comandante, muchísimas gracias. Espero que en una próxima oportunidad nos veamos y que usted me dé noticias más alentadoras. Bueno, es bienvenido a la hora que quieran. Por último, cómo se ve usted el 7 de agosto del 2026 cuando Petro entregue la presidencia? Normal, yo digo de que, o digo no, de que en este caso, nosotros como fuerza insurgente, que nos hemos levantado al medio de la miseria, el destino y la vida y la lucha
nos ha enseñado a que sorteemos las situaciones que nos vengan. Y si el rumbo es el de la guerra, aunque no la queramos, nos vamos a sostener y vamos a trabajar, vamos a hacer la lucha. Y si el rumbo es la paz, el diálogo con el próximo gobierno, sea el que sea, vamos a hacerle. Vamos a hacerle porque pues para terminar algo hay que comenzarlo, es lo que yo siempre he dicho. Hay que comenzar a dialogar, pero tenemos que llegar a un buen término. Pero ese buen término no es ese jaque que nos ponen ahí. Perfecto. Comandante, muchas gracias. A ustedes gracias por acompañarnos y hasta la próxima.